Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las biomoléculas, es decir, las moléculas que forman parte de los seres vivos. Por eso llevan el prefijo bio. Bueno, existen cuatro biomoléculas esenciales. Son los glúcidos, o también llamados carbohidratos, los lípidos, también conocidos como grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Vamos a empezar hablando un poquito de los glúcidos a modo resumido, ¿vale? Porque este tema es muy amplio. Los glúcidos, también llamados carbohidratos, su principal función es actuar como almacén de energía, como fuente de energía. ¿Vale? En este caso encontramos, por ejemplo, el típico caso de la glucosa o la fructosa en el caso de las frutas, o también como almacén de esta energía, en el caso del glucógeno, que se almacena en músculo estriado y en hígado, o en el caso del almidón, por ejemplo, como podemos hablar del tema de las plantas. También forman estructuras los glúcidos, es decir, sí, pues por ejemplo, podemos hablar del exoesqueleto de los artrópodos, que es la quitina. La quitina es un polímero formado a base de glúcidos, ¿vale? Sus principales átomos que lo componen: carbono, oxígeno e hidrógeno. En segundo lugar, los lípidos, conocidos también como grasas. En este caso, los átomos que los componen son carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también en algunos casos pues, los podemos encontrar asociados a otros elementos como el fósforo o el azufre. Bueno, tienen un comportamiento anfipático, por eso forman las membranas plasmáticas de la mayoría de las células procariotas o de las células eucariotas están formadas por fosfolípidos, ¿vale? Carácter anfipático: tienen parte hidrófoba y parte hidrófila, es decir, parte que se asocia más al agua y parte que se asocia menos al agua. Hidrofobia, hidrofilia. Almacén de energía en el caso de los lípidos saponificables, y funciones hormonales en el caso de los insaponificables, como por ejemplo podríamos hablar en el caso del colesterol, ¿vale? El colesterol es un lípido insaponificable cuya función es más bien de regulación hormonal. Proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Digamos que si las proteínas fueran un collar de perlas, cada una de esas perlas sería un aminoácido, ¿vale? Los aminoácidos están formados por un grupo terminal amino y otro grupo terminal carboxilo, ¿vale? Cuya fórmula química la podéis ver aquí, es su principal característica. Los aminoácidos se asocian formando péptidos, y los péptidos dan lugar digamos, a asociaciones más grandes que ya serían las proteínas. Bueno, pues las proteínas cumplen la mayor parte de las funciones biológicas en los organismos vivos. La mayor parte, es decir, podemos encontrar proteínas que son enzimas, es decir, actúan como catalizadores de las reacciones bioquímicas que se producen. Pueden actuar también como hormonas, o pueden actuar también, por ejemplo, en el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre, como podemos hablar en el caso de la hemoglobina. Anticuerpos, función defensiva. Receptores de membrana, en la mayor parte de casos de señalización intercelular. Colágeno, función de sostén también. El colágeno es un componente que forma la mayor parte de los tejidos que actúan como sostén. O en el caso de la contracción muscular hablamos de la actina y la miosina, que también son proteínas que actúan en este tipo de funciones. Y por último, los ácidos nucleicos. Bueno, la función esencial de la vida la cumplen los ácidos nucleicos, que actúan como, digamos, almacén de la información genética. Igual que hemos hablado de que las proteínas pues, serían como un collar de perlas, y cada una de esas perlas son los aminoácidos, en el caso de los ácidos nucleicos hablamos de las bases nitrogenadas, que son 4: adenina, timina, guanina y citosina. En el caso del ARN, ¿vale? El ADN y el ARN son los principales ácidos nucleicos. En el caso del ARN, en vez de timina, tendríamos uracilo, que es otra base nitrogenada. Y luego aparte encontramos otro tipo de ácidos nucleicos, como el caso del ácido pirúvico, el ácido láctico, el ácido nítrico, que cumplen otro tipo de funciones en los organismos vivos que no tienen nada que ver con la función de almacenamiento de la información genética. Esto es un resumen a grosso modo de lo que son las macromoléculas, las biomoléculas, macromoléculas. Luego tenemos también metabolitos secundarios, también por ejemplo el caso de las vitaminas, que actualmente están también, digamos, inscritas dentro del grupo de biomoléculas. Pero ya os digo que para un resumen un poco a grosso modo de lo que son las biomoléculas y cuáles son los principales tipos, creo que este vídeo más o menos está completo, y espero que os haya sido de ayuda, chicos. Un saludo a todos.